ocasión nos adentraremos en el inquietante mundo de las historias urbanas. Relatos nacidos en las calles, en los rincones oscuros, y que muchos aseguran haber vivido en carne propia. Ponte cómodo, apaga las luces, y acompáñame a descubrir lo que se oculta detrás de cada historia. Si te gusta este tipo de contenido, deja tu like, comenta y suscríbete a Ecos de lo Macabro. Antes de comenzar a contarles lo que viví aquella noche, necesito que entiendan algo muy importante. Ser trailero no es solo manejar un camión grande de un lugar a otro. Es enfrentarte a la carretera durante horas interminables, donde la oscuridad se vuelve tu única compañía y el cansancio te persigue como una sombra. Es lidiar con el clima más terrible, con caminos que parecen querer tragarte, y con la soledad que te hace escuchar cada ruido extraño dentro de tu cabina. Muchos creen que lo más peligroso son los frenos que fallan o las llantas que revientan. Y sí, esas cosas dan miedo. Pero hay algo peor. Hay cosas en la carretera que no tienen explicación. Cosas que ves cuando la noche es más oscura y estás solo, completamente solo, en medio de la nada. Y cuando esas cosas te encuentran, no hay manual de instrucciones que te diga qué hacer. Solo te queda rezar para que amanezca pronto y puedas salir de ahí con vida. Lo que voy a contarles me pasó a mí. No es un cuento que escuché en alguna parada de camiones. No es una historia que inventé para entretener a otros choferes. Es real. Tan real como las cicatrices que quedan en el alma después de vivir algo que no deberías haber vivido. Mi nombre es Pedro, y llevo ya varios años manejando trailers por todo el país. He recorrido carreteras de norte a sur, de este a oeste. He visto amaneceres hermosos en desiertos solitarios y atardeceres que te quitan el aliento en las montañas. Pero también he visto el lado oscuro de este trabajo. He pasado noches en las que el miedo me ha hecho sudar frío, y días en los que he dudado si vale la pena seguir en esto. Lo que les voy a contar sucedió en el año 2012. Parece que fue ayer, pero han pasado varios años desde entonces. Sin embargo, cada detalle sigue grabado en mi memoria como si hubiera ocurrido anoche. No importa cuánto tiempo pase, hay cosas que simplemente no puedes olvidar. Y esta es una de ellas. Era un viaje más, o eso creía yo. Tenía que llevar una carga de ropa hasta Guadalajara. Nada del otro mundo. Me habían dado 2 días para llegar y hacer la entrega, así que el tiempo no era problema. Salí temprano por la tarde, pensando que llegaría sin contratiempos. El clima se veía bien cuando arranqué. El camión estaba en perfectas condiciones y yo me sentía descansado. Todo parecía estar de mi lado, pero las cosas en la carretera cambian rápido, muy rápido. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando empecé a bajar por la zona de La Rumorosa. Si conocen ese lugar, sabrán de qué estoy hablando. Si no lo conocen, déjenme explicarles. La Rumorosa es una de esas carreteras que te ponen los nervios de punta, incluso cuando hace buen clima. Es un tramo de aproximadamente 20 kilómetros, lleno de curvas cerradas y barrancas profundas que parecen no tener fondo. Ese lugar tiene fama. Y no precisamente buena fama. Se habla mucho de la cantidad de accidentes que ocurren ahí. Trailers que se salen del camino, autos que pierden el control en las curvas, gente que simplemente desaparece. Algunos dicen que es por lo peligroso del terreno. Otros dicen que hay algo más, algo que no se puede explicar con lógica. La carretera sube muy alto, y en tiempos de lluvia se vuelve una pesadilla. El agua que cae sobre el pavimento se enfría tan rápido que se convierte en hielo. Y cuando eso pasa, manejar se vuelve como patinar sobre una pista de hielo con un monstruo de varias toneladas. Un movimiento en falso y puedes terminar rodando por una de esas barrancas. Esa noche estaba lloviendo. No era una lluvia normal. Era de esas lluvias que caen con tanta fuerza que sientes que el cielo se está desplomando sobre ti. El sonido del agua golpeando el techo de mi tráiler era ensordecedor. Las gotas caían tan rápido y tan fuerte que los limpiaparabrisas no daban abasto. Había momentos en los que literalmente no podía ver nada, nada, solo agua por todos lados. Pensé en pararme, buscar algún lugar seguro donde esperar a que la lluvia disminuyera un poco. Pero cuando vi los descansos de la carretera,
Todos estaban completamente inundados. El agua llegaba hasta las llantas de los vehículos que estaban estacionados ahí. No había forma de que pudiera detenerme con seguridad. Así que tomé la única decisión que podía tomar. Seguir adelante, despacito, con cuidado, rezando para que nada malo pasara. Iba en primera velocidad, prácticamente arrastrándome por la carretera. Cada curva era una prueba de nervios. Cada metro avanzado era una pequeña victoria. Pero entonces pasó algo. De repente, mi piel se erizó. Sentí como todos los vellos de mis brazos se levantaron al mismo tiempo. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo, desde la nuca hasta los pies. Era una sensación extraña, como si algo dentro de mí me estuviera avisando, como si mi cuerpo supiera que algo malo estaba a punto de suceder. He aprendido a confiar en esas sensaciones. Cuando tu instinto te grita, es mejor hacerle caso. Estaba aproximadamente a la mitad de la bajada cuando los vi. Luces rojas. Un auto estaba parado justo enfrente de mí, en medio de la carretera. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué hacía un auto parado ahí, en medio de la rumorosa con esa lluvia terrible? Pensé que tal vez había tenido una falla mecánica, o que el conductor se había asustado por el clima y no se atrevía a seguir. Como venía despacio, pude frenar sin problemas. Detuve mi tráiler justo detrás de aquel vehículo. Encendí las luces de emergencia y me preparé para bajar. Pensé que tal vez la persona necesitaba ayuda. Quizás estaba herida o asustada. A pesar del miedo que sentía en el pecho, sabía que no podía simplemente seguir mi camino sin al menos revisar que todo estuviera bien. Eso es lo que haría cualquier persona decente, ¿no? Me puse mi chamarra impermeable, abrí la puerta de la cabina y salté al pavimento mojado. La lluvia me golpeó la cara con fuerza. El agua estaba helada. Caminé hacia el auto con cuidado, tratando de no resbalar. Cuando llegué al vehículo, lo primero que noté fue que el motor estaba apagado. No había luces encendidas excepto por las traseras. Me acerqué a la ventana del conductor y toqué el vidrio. Nada. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. Caminé alrededor del auto revisando cada ventana, buscando a alguien adentro, pero el carro estaba completamente vacío. No había nadie, ni en el asiento del conductor, ni en los de atrás. Nadie. Volteé hacia los lados, esperando ver a alguien parado en el acotamiento, o tal vez caminando por ahí, pero no había un alma. Solo la oscuridad, la lluvia y ese silencio extraño que te hace sentir que estás completamente solo en el mundo. ¿Quién dejaría su auto ahí en medio de la nada con esa tormenta? No tenía sentido. Nada de sentido. Un pensamiento cruzó mi mente. Tal vez la persona había ido a buscar ayuda. Tal vez había caminado hacia alguno de los puntos de emergencia. Pero algo no se sentía bien. Mi instinto me gritaba que me fuera de ahí, que regresara a mi tráiler y siguiera mi camino. Y esta vez, decidí hacerle caso. Caminé de regreso a mi camión lo más rápido que pude sin correr. Cuando abrí la puerta de la cabina y subí, sentí un alivio temporal. Al menos estaba de vuelta en mi espacio, en mi zona segura. Cerré la puerta con fuerza y me quedé sentado un momento, tratando de procesar lo que acababa de ver, o más bien lo que no había visto. Fue entonces cuando lo sentí de nuevo, ese escalofrío, pero esta vez era diferente, era más intenso. Mi cuerpo entero se sacudió como si alguien me hubiera metido en un congelador. El frío dentro de la cabina era insoportable, y eso era raro, porque minutos antes la temperatura era normal. Ahora parecía que había entrado aire helado de algún lugar. «Vete de aquí», me dije a mí mismo. «Vete ahora». Puse el camión en marcha. Las llantas se movieron lentamente sobre el pavimento mojado. Pasé al lado del auto abandonado y seguí bajando por la carretera. Mi corazón aún latía rápido, pero empezaba a calmarme un poco. Solo fue algo extraño, me decía. Nada más. Ya pasó, pero no había pasado. Apenas estaba comenzando. Había avanzado tal vez 2 o 3 kilómetros cuando la escuché. Una voz, suave, femenina. Venía desde atrás.
desde donde está el camarote donde a veces duermo cuando hago viajes largos. Llévame a mi casa, por favor. Frené de golpe. Las llantas rechinaron sobre el pavimento. Mi respiración se detuvo. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Volteé hacia atrás tan rápido que me lastimé el cuello. «¿Quién está ahí?», grité. No hubo respuesta. Encendí la luz del interior. La cabina se iluminó completamente. Miré hacia el camarote. No había nadie. Revisé cada rincón, detrás de los asientos, en el piso, en todos lados. Nada. Estaba completamente solo. «Te lo imaginaste», me dije. «Es el cansancio, es el miedo, te lo imaginaste». Pero sabía que no era cierto. Esa voz había sido real. Tan real como la lluvia que seguía golpeando el techo del tráiler. Tan real como el volante que tenía entre mis manos temblorosas. El terror empezó a apoderarse de mí. Yo no soy de los que creen en fantasmas o cosas paranormales. Siempre he sido una persona práctica, de pies en la tierra. Pero lo que estaba viviendo no tenía ninguna explicación lógica. Mi mente empezaba a darme vueltas. El pánico se metía en mi pecho como un animal salvaje. «Cálmate», me repetía una y otra vez. «Cálmate. Solo tienes que salir de la rumorosa. Solo eso. Después todo estará bien». Tomé aire profundamente varias veces. Apagué la luz interior. Puse mis manos en el volante y volví a arrancar. Esta vez aceleré un poco más. Quería salir de ese lugar lo más pronto posible, pero tampoco podía ir demasiado rápido. La lluvia seguía cayendo fuerte y las curvas eran traicioneras. Si me accidentaba por el pánico, todo habría terminado para mí. «Tranquilo», me decía. «Respira, concéntrate en el camino, solo en el camino». Pero entonces lo vi. O más bien lo sentí. Una sombra negra que salió del camarote y se deslizó entre los dos asientos. Pasó justo a mi lado. La vi con el rabillo del ojo. Era oscura, más oscura que la noche afuera. Se movía como si flotara. No podía voltear. Tenía que mantener los ojos en la carretera. Pero mi cuerpo temblaba sin control. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que me dolían los dedos. Empecé a rezar. Hacía años que no rezaba, pero en ese momento las oraciones salían de mi boca sin pensarlo. «Dios mío, protégeme. Dios mío, ayúdame. Dios mío, sácame de aquí». Sabía que tenía que detenerme. Sabía que tenía que voltear y enfrentar lo que fuera que estaba en mi camión. No podía seguir manejando así, con ese miedo paralizante. Tenía que tener valor. Tenía que ser fuerte. Busqué un lugar donde pudiera pararme sin riesgo. Encontré un pequeño espacio en el acotamiento y detuve el tráiler. Dejé el motor encendido, las luces prendidas. Respiré hondo 3 veces, y entonces, lentamente, volteé hacia atrás. Lo que vi me hizo gritar como nunca antes había gritado en mi vida. Había una joven sentada en mi camarote. Estaba ahí, mirándome fijamente. Su rostro estaba pálido, tan pálido que parecía brillar en la oscuridad. Tenía el cabello largo y mojado, pegado a su cara. Pero lo que más me aterró fue su ropa. Estaba toda manchada. Manchas oscuras que parecían extenderse por todo su vestido. Y sus ojos. Dios mío, sus ojos. Me miraban con una tristeza tan profunda que me partía el alma. No pensé, solo reaccioné. Abrí la puerta de un jalón y salté fuera del tráiler. Caí sobre el pavimento mojado y empecé a correr, alejándome de mi camión. La lluvia me golpeaba la cara, pero no me importaba. Solo quería alejarme de ahí. «Por favor», gritaba mientras corría. «Yo no te he hecho nada, no sé quién eres, déjame seguir mi camino, por favor, por favor». Corría sin rumbo, bajando por la carretera. Mis pies chapoteaban en los charcos. Resbalé 2 veces, pero me levanté y seguí corriendo. El pánico había tomado control total de mi cuerpo. No pensaba, solo huía. Entonces vi luces a lo lejos. Luces que subían por la carretera. Otro tráiler, otro compañero trailero. Nunca en mi vida me había dado tanta alegría ver las luces de otro camión. Era como ver un ángel bajando del cielo. Me quedé parado en medio de la carretera agitando los brazos. El tráiler disminuyó la velocidad y se detuvo a unos metros de mí.
El conductor bajó rápidamente. Era un hombre mayor, con barba canosa y mirada preocupada. «¿Qué pasó, compa?», me preguntó acercándose. «¿Estás bien? ¿Tuviste un accidente?». Señalé hacia atrás, hacia donde mi tráiler estaba parado con el motor encendido, a unos 200 metros de distancia. «Ay, hay alguien en mi camión», logré decir entre jadeos. «Una mujer. Apareció de la nada. No sé cómo entró. Yo estaba solo y de repente estaba ahí». El hombre me miró fijamente. Su expresión cambió. La preocupación se convirtió en algo más. Algo como comprensión mezclada con miedo. «¿Una mujer joven?», preguntó en voz baja. «¿Con la ropa manchada?». Asentí sin poder hablar. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía saberlo? El hombre suspiró profundamente y miró hacia donde estaba mi tráiler. Luego me puso una mano en el hombro. «A un amigo mío le pasó lo mismo», dijo. «Hace como 2 años. Iba bajando la Rumorosa igual que tú, cuando vio un auto abandonado. Después escuchó una voz, y luego la vio a ella. Se asustó tanto que perdió el control del camión. Se salió de la carretera y cayó por una barranca. Tardaron horas en sacarlo de ahí». «¿Qué le pasó?», pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. «Lo llevaron al hospital. Estaba muy grave. Tenía huesos rotos, heridas por todos lados. Estuvo varios días entre la vida y la muerte. Los doctores hacían lo que podían, pero él sabía que no iba a sobrevivir. Antes de irse, pidió papel y pluma. Con la poca fuerza que le quedaba, escribió todo lo que le había pasado esa noche. Todo. El auto abandonado, la voz, la mujer, las manchas en su ropa». El hombre hizo una pausa. La lluvia había empezado a disminuir un poco, pero el frío seguía siendo intenso. «Murió 3 días después de escribir eso», continuó. «Su familia me mostró lo que había escrito, y lo que tú me acabas de contar es exactamente lo mismo, palabra por palabra, la misma historia». Sentí que las piernas se me doblaban. Tuve que apoyarme en el hombro del hombre para no caerme. «¿Quién es ella?», pregunté. «¿Qué quiere?». El hombre negó con la cabeza. «Nadie lo sabe. Hay historias. Algunas personas dicen que hace años hubo un accidente terrible en la Rumorosa, que una familia entera perdió la vida. Otros dicen que fue una chica que desapareció una noche de tormenta y nunca la encontraron. Pero son solo historias. Lo único que sé es que no eres el primero al que le pasa esto. Y probablemente no serás el último». Nos quedamos ahí parados bajo la lluvia durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, el hombre me ayudó a caminar de regreso a mi tráiler. Cuando nos acercamos, miré hacia la cabina con terror, pero no había nadie. El camarote estaba vacío. La joven había desaparecido. Revisamos todo el camión. El hombre entró primero, valiente como pocos. Buscó en cada rincón, pero no había rastro de nadie. Era como si nunca hubiera estado ahí, excepto por una cosa. El asiento donde la había visto estaba mojado, completamente empapado, como si alguien con la ropa mojada se hubiera sentado ahí. «Vamos», me dijo el hombre. «Te voy a escoltar hasta que salgamos de la Rumorosa. Sígueme de cerca y no te detengas por nada, ¿entendido?». Asentí. Subí a mi tráiler con las piernas temblando. Arranqué el motor y seguí al otro camión. Durante los siguientes kilómetros, no aparté la vista de sus luces traseras. Eran mi salvación, mi guía en esa oscuridad terrible. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, salimos de la Rumorosa. El camino se volvió más plano. La lluvia se detuvo completamente. El otro trailero tocó el claxon 2 veces, a modo de despedida, y siguió su camino. Yo continué hacia Guadalajara, conduciendo el resto de la noche sin detenerme ni una sola vez. Cuando finalmente llegué a mi destino y entregué la carga, me di cuenta de algo. La vida del trailero es muy dura, más dura de lo que la gente imagina. No solo por las largas horas de manejo o por estar lejos de la familia. Es dura porque en esas carreteras solitarias, en esas noches oscuras, pasan cosas que no tienen explicación. Cosas que te cambian para siempre. Si no tienes nervios de acero, si no puedes controlar el miedo cuando aparece, puedes terminar en una cuneta. O peor.
Puedes terminar en un hospital escribiendo tu última carta, o simplemente no regresar nunca a casa. Muchos de los accidentes que ocurren en las carreteras son explicados de formas simples. La policía dice que el conductor se quedó dormido, o que iba a exceso de velocidad, o que perdió el control por las condiciones del clima. Y tal vez eso sea cierto en muchos casos, pero hay otros casos como el mío, casos donde la verdadera razón del accidente se va con el conductor a la tumba, porque hay cosas que pasan en la carretera que no se pueden contar, cosas que si las cuentas, la gente piensa que estás loco, que te lo imaginaste, que estabas cansado y tu mente te jugó una mala pasada. Así que nos quedamos callados, guardamos el secreto, vivimos con el miedo metido en el pecho y seguimos manejando noche tras noche, porque es nuestro trabajo, porque no sabemos hacer otra cosa. A veces pienso en aquella joven, en su mirada triste, en lo que sea que le haya pasado en esa carretera. ¿Está buscando ayuda? ¿Está perdida? ¿Está atrapada entre este mundo y el siguiente? No lo sé. Probablemente nunca lo sabré. Lo que sí sé es que desde esa noche, cada vez que tengo que pasar por la Rumorosa, mi cuerpo entero se tensa. Mis manos aprietan el volante con más fuerza y rezo. Rezo para que el camino esté despejado, para que no haya lluvia, para que no vea ningún auto abandonado, para que no escuche ninguna voz pidiendo que la lleve a casa, porque si vuelvo a verla no sé si tendré la misma suerte. No sé si habrá otro tráilero que venga a ayudarme. No sé si podré salir de ahí con vida. Y esa es mi historia. La historia que viví aquella noche del año 2012. La historia que me ha perseguido desde entonces. La historia que ahora comparto con ustedes, esperando que si algún día van por esa carretera, en una noche oscura y lluviosa, y ven un auto abandonado, simplemente sigan su camino. No se detengan. No traten de ayudar. Solo sigan adelante. Y recen para que ella no suba a su vehículo. Porque hay cosas en este mundo que no podemos entender. Cosas que no deberíamos ver. Y a veces la curiosidad o la bondad pueden costarnos muy caro. Mucho más caro de lo que podríamos imaginar. Me llamo Conrado y llevo más de 15 años recorriendo las carreteras de este país al volante de mi tráiler. Hay quienes piensan que este trabajo es solo manejar de un lugar a otro, pero la verdad es que ser trailero es mucho más que eso. Es un oficio duro, pesado, que te cobra factura en el cuerpo y en el alma. Pasas días enteros sin ver a tu familia, durmiendo en la cabina cuando la suerte te lo permite, comiendo lo que encuentras en las paradas del camino. Las carreteras te desgastan, te quitan el sueño, y con el paso de los años empiezas a sentir cada bache en los huesos. Pero lo peor no son las largas jornadas ni el cansancio que se acumula como plomo en los párpados. Lo peor son los peligros que acechan en cada kilómetro. Están los tramos en mal estado, llenos de hoyos que pueden reventarte una llanta y hacerte perder el control. Están los conductores imprudentes que se te cruzan sin aviso, los que no entienden que un tráiler cargado no puede frenar como un coche normal. Están las curvas traicioneras en las montañas, esas que si las tomas mal te mandan directo al abismo. Y luego están las tormentas, la niebla espesa que no te deja ver más allá de tu nariz, el hielo en la madrugada que convierte el asfalto en una pista de patinaje. Pero hay algo más, algo de lo que pocos hablan abiertamente, aunque todos lo saben. Algo que te das cuenta cuando llevas suficiente tiempo en este trabajo. Las carreteras guardan secretos. Hay lugares donde pasan cosas que no tienen explicación, cosas que te hacen dudar de lo que ves, de lo que escuchas. Algunos compañeros traileros te cuentan sus historias en voz baja, cuando están tomando café en alguna parada en medio de la nada. Te hablan de sombras que se cruzan frente al camión, de voces que suenan en la radio cuando no hay señal, de golpes en la carrocería que no tienen origen. Te dicen que ciertas carreteras están malditas, que en ellas han pasado tantas desgracias que algo quedó impregnado en el aire, algo oscuro que no descansa. Al principio, cuando era joven y recién empezaba en esto, me burlaba de esas historias. Pensaba que eran cuentos de viejos traileros para asustar a los novatos, exageraciones nacidas del cansancio y la soledad de la carretera.
Pero conforme pasaron los años, conforme acumulé kilómetros y noches en vela, empecé a entender que había algo de verdad en todo eso. Empecé a sentirlo yo mismo. Esa sensación extraña que te recorre la espalda cuando pasas por ciertos lugares. Esa certeza inexplicable de que no estás solo aunque no haya nadie más a kilómetros a la redonda. De todas las rutas que he recorrido en mi vida, hay una que se lleva la fama de ser la más peligrosa, la más temida por todos nosotros. Se llama La Rumorosa y cruza la Sierra de Juárez en Baja California, conectando Mexicali con Tijuana. Es una carretera que serpentea por las montañas, llena de curvas cerradas que te obligan a reducir la velocidad casi hasta detenerte. A ambos lados hay barrancos profundos, abismos que te tragan si cometes un solo error. Las pendientes son tan pronunciadas que tu camión se queja con cada metro que avanzas, y cuando llevas carga pesada, sientes que en cualquier momento los frenos van a fallar y te vas a ir de reversa hacia el vacío. Pero no es solo el peligro físico de la carretera lo que le da mala fama a La Rumorosa. Es todo lo demás. Las historias que se cuentan de ese lugar son tantas que ya perdí la cuenta. Dicen que ahí se aparecen personas que te piden aventón y luego desaparecen. Dicen que hay luces extrañas que flotan entre las rocas, que parecen seguir a los vehículos. Dicen que se escuchan llantos y gritos en medio de la noche, aunque no haya nadie cerca. Algunos aseguran haber visto accidentes terribles que luego descubren que nunca ocurrieron. Otros hablan de una presencia, algo que se siente en el ambiente, algo pesado y opresivo que te hace querer salir de ahí lo más rápido posible. Yo había pasado por La Rumorosa varias veces antes sin mayor problema, siempre con respeto, siempre con precaución, pero sin experimentar nada fuera de lo normal. Había aprendido a conocer sus curvas, a calcular mis movimientos con anticipación, a no confiarse nunca, pero también había escuchado suficientes historias como para saber que ese lugar tenía algo especial, algo que no terminaba de entender pero que sabía que estaba ahí. Lo que me pasó aquella noche cambió todo. Fue algo que jamás voy a olvidar, algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. Todavía hoy, cuando paso por ahí, siento un escalofrío que me recorre entero. Y aunque suene extraño, también siento algo parecido a la gratitud, porque lo que viví esa noche, por más aterrador que fuera, me salvó la vida. Todo empezó con un viaje normal, de esos que había hecho cientos de veces. Me tocaba transportar un cargamento de azúcar desde Guadalajara hasta Tijuana. Era una ruta larga, de más de 2000 kilómetros, que normalmente me tomaba alrededor de 30 horas si todo salía bien. Pero esta vez la carga era especialmente pesada, casi en el límite de lo que mi tráiler podía soportar, y eso hacía que avanzara más despacio de lo normal. Cada subida era una tortura. Cada kilómetro se sentía eterno. Salí de Guadalajara en la tarde, con la intención de avanzar lo más posible durante la noche, cuando hay menos tráfico y se puede hacer mejor tiempo. Pero el peso de la carga me jugó en contra desde el principio. En las subidas tenía que reducir tanto la velocidad que a veces apenas si me movía. Los otros vehículos me rebasaban tocando el claxon. Algunos conductores me gritaban cosas por la ventana, molestos porque los hacía ir más lento. Pero no había nada que yo pudiera hacer. Un tráiler cargado tiene sus límites, y forzarlo más allá de esos límites es buscar problemas. Pasé toda la noche manejando, deteniéndome solo lo necesario para cargar combustible y estirar las piernas. El cansancio empezó a acumularse rápido. Cuando llegué a Mexicali, ya llevaba casi 40 horas desde que había salido de Guadalajara. Había dormido muy poco, solo unas pocas horas en total, en siestas cortas que no alcanzaban para recuperarme de verdad. Me sentía agotado, con los ojos pesados y la mente nublada. Sabía que lo más sensato era buscar un lugar donde descansar como es debido. Dormir al menos unas 6 o 7 horas antes de continuar, pero tenía prisa. El cliente en Tijuana esperaba la carga para el día siguiente en la mañana, y yo ya iba retrasado por culpa del peso que me había hecho avanzar tan lento. Si me detenía a dormir, llegaría tarde, y eso podía traerme problemas. Así que tomé una decisión que ahora sé que fue imprudente.
Decidí seguir adelante. Solo me faltaban unos 170 kilómetros hasta Tijuana. Eran unas 3 o 4 horas más de camino. Podía aguantar, o eso pensé. Me detuve en una gasolinera en las afueras de Mexicali. Eran cerca de las 11 de la noche. Llené el tanque, me lavé la cara con agua fría tratando de despertarme un poco y entré a la tiendita a comprar un café bien cargado. La muchacha que atendía me miró con preocupación cuando me vio la cara. Me dijo que me veía muy cansado, que si no era mejor que descansara. Le dije que estaba bien, que ya casi llegaba a mi destino. Ella solo movió la cabeza, como si supiera algo que yo no sabía. Me tomé el café ahí mismo, de pie junto al mostrador, sintiendo cómo el líquido caliente y amargo me bajaba por la garganta. Esperaba que me despejara, que me diera ese empujón de energía que necesitaba para las últimas horas de viaje. Compré otro café para llevar y regresé a mi tráiler. La noche estaba oscura, sin luna, y hacía un calor seco típico de esa región. No había mucha gente en la gasolinera, solo un par de autos y otro tráiler que estaba estacionado más allá. Caminé hacia mi camión, con el café en la mano, pensando en que pronto estaría en Tijuana y podría descansar por fin. Abrí la puerta de la cabina y puse el pie en el escalón para subirme. Fue en ese momento cuando algo llamó mi atención. Un movimiento en el espejo retrovisor lateral. Volteé instintivamente y lo que vi me dejó helado por un segundo. Ahí, parada a unos metros detrás de mi tráiler, había una mujer. Estaba haciéndome señas con la mano como si quisiera que me acercara o como si necesitara ayuda. La oscuridad no me dejaba verla bien, pero pude distinguir que vestía de blanco, una especie de vestido o bata larga que le llegaba hasta los pies. Tenía el pelo muy largo y suelto, que le caía por la espalda y los hombros. Lo extraño era que su cabello se movía mucho, se agitaba de un lado a otro como si hubiera viento, pero la noche estaba completamente quieta. No había ni una brisa. Me quedé ahí parado con un pie en el escalón y otro en el suelo, mirándola a través del espejo. Algo en mi interior me decía que había algo raro, algo que no cuadraba. Y entonces me di cuenta de otro detalle que me puso la piel de gallina. La mujer no tocaba el suelo. Sus pies, o donde deberían estar sus pies, quedaban suspendidos a unos centímetros del pavimento. Flotaba. No había otra forma de describirlo. El corazón me empezó a latir más rápido. Por un momento pensé que tal vez era una ilusión, un efecto de las sombras y la poca luz combinado con mi cansancio extremo. Cerré los ojos con fuerza y los volví a abrir, pero ella seguía ahí, haciendo esas señas, con su pelo moviéndose sin viento y sus pies sin tocar el suelo. A pesar del miedo que empezaba a apoderarse de mí, pensé que tal vez era alguien que necesitaba ayuda de verdad. Quizás era una mujer en problemas, perdida o herida, y mi mente cansada estaba viendo cosas que no eran. No podía simplemente irme sin asegurarme. Bajé del escalón y empecé a caminar alrededor del tráiler, hacia donde la había visto. El camino me pareció más largo de lo normal, como si cada paso me costara un esfuerzo enorme. Llegué al lugar exacto donde había estado parada la mujer. No había nadie. Miré a todos lados, hacia los costados del tráiler, hacia la parte de atrás, hacia la gasolinera. Nada. No había manera de que alguien hubiera podido moverse tan rápido sin que yo la viera. Desde donde estaba podía ver toda la gasolinera iluminada, y no había ninguna mujer de blanco en ningún lado. Había desaparecido en cuestión de segundos, como si nunca hubiera estado ahí. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Sentí que algo no estaba bien, que acababa de presenciar algo que no tenía explicación lógica. El cansancio se mezcló con el miedo, y por un momento consideré quedarme ahí en la gasolinera, no continuar el viaje. Pero luego pensé que tal vez había sido una alucinación producto del agotamiento. Llevaba casi 2 días sin dormir bien. Era normal que mi cerebro empezara a jugarme bromas. Me subí al tráiler tratando de calmarme, de convencerme de que no había pasado nada real. Encendí el motor y salí de la gasolinera, incorporándome a la carretera que me llevaría a La Rumorosa. Eran poco más de las 12 de la noche cuando empecé a subir hacia la sierra. El café ya estaba haciendo efecto y me sentía más despierto, aunque el cansancio seguía ahí, acechando detrás de cada parpadeo.
La carretera comenzó a elevarse. Las luces de Mexicali quedaron atrás y pronto me encontré rodeado de oscuridad absoluta. Solo las luces de mi tráiler iluminaban el camino, revelando las curvas cerradas que se abrían ante mí, una tras otra. El motor gruñía con el esfuerzo de subir la pendiente cargando todo ese peso. Cambié a una velocidad más baja y me aferré al volante, concentrándome en cada metro de asfalto. La Rumorosa de noche es un lugar inquietante. Durante el día puedes al menos ver el paisaje, las formaciones rocosas gigantescas que se alzan a ambos lados del camino, los barrancos que se abren a los costados, pero de noche todo eso desaparece en la oscuridad, y solo queda la carretera serpenteante y la sensación de que estás completamente solo en medio de la nada. El silencio es profundo, sepulcral, roto solo por el ruido del motor y el roce de las llantas contra el pavimento. Llevaba tal vez 1 hora subiendo cuando empecé a sentir que ese silencio me estaba afectando. Era demasiado intenso, demasiado pesado. Me estaba dando sueño otra vez, a pesar del café. Los párpados me pesaban como si tuvieran plomo. Extendí la mano y encendí la radio, buscando alguna estación que me hiciera compañía, algo de ruido que me mantuviera alerta. Giré el dial de un lado a otro, pero solo encontraba estática y algunos murmullos lejanos que no lograban sintonizar bien. Finalmente dejé una estación a medio sintonizar, solo para tener algo de sonido de fondo, pero no sirvió de mucho. La noche se sentía cada vez más tétrica. El cansancio era como una ola que me golpeaba una y otra vez, cada vez con más fuerza. Abrí la ventanilla esperando que el aire fresco me despejara, pero incluso eso no fue suficiente. Empecé a cabecear. Mi cabeza caía hacia adelante y yo la levantaba con un sobresalto, tratando de mantenerme despierto. Pero era una batalla perdida. No sé en qué momento exacto me quedé dormido. No fue una decisión, simplemente sucedió. Un segundo estaba luchando por mantener los ojos abiertos, y al siguiente todo se volvió negro. El tráiler seguía avanzando, pero yo ya no estaba consciente. Mi pie debió quedarse presionando el acelerador por inercia, porque el camión no se detuvo. Siguió rodando por esa carretera oscura y peligrosa, con su conductor profundamente dormido. No tengo idea de cuánto tiempo estuve así. Pudieron ser segundos o minutos, pero de pronto escuché una voz de mujer que penetró en mi sueño como una aguja atravesando tela. No era un grito, era más bien un susurro, pero se escuchaba clarísimo, tan claro que parecía que alguien estaba hablando justo en mi oído. Y lo que decía me heló la sangre. Despierta, despierta. Las palabras sonaban tenebrosas con un tono grave y urgente que no parecía humano. Se repetían una y otra vez, cada vez más fuerte, más insistente. Despierta, despierta. Abrí los ojos de golpe, con el corazón latiéndome tan rápido que sentía que se me iba a salir del pecho. Por un momento no supe dónde estaba, todo me daba vueltas. Y entonces empecé a darme cuenta de las cosas que estaban mal. La radio ya no sonaba música ni estática, solo emitía un ruido extraño, como interferencias mezcladas con algo que sonaba a gemidos lejanos. La temperatura dentro de la cabina había bajado brutalmente. Hacía un frío antinatural, como si hubiera entrado a un refrigerador. Podía ver mi propio aliento condensándose frente a mi cara. Y entonces, lentamente, lleno de terror, volteé hacia el lado. Ahí estaba ella, la mujer de blanco, sentada en el asiento del copiloto, mirándome fijamente, pero ya no era la figura lejana y borrosa que había visto en la gasolinera. Ahora estaba a centímetros de mí, y podía verla con horrible claridad. Su rostro era de una palidez enfermiza, como si toda la sangre hubiera sido drenada de su cuerpo hacía mucho tiempo. Tenía unas ojeras profundas y oscuras que hacían que sus ojos parecieran hundidos en las cuencas. Esos ojos me miraban con una intensidad aterradora, una mirada fría y penetrante que parecía atravesarme, como si pudiera ver hasta lo más profundo de mi ser. Su vestido blanco, que desde lejos parecía limpio, ahora lo veía sucio, manchado con tierra y algo más oscuro que prefería no identificar. El pelo largo y negro caía sobre sus hombros, todavía moviéndose ligeramente, aunque dentro de la cabina no había corriente de aire alguna.
Me quedé paralizado. No podía moverme, no podía respirar. El terror me tenía completamente atrapado. Quería gritar, pero mi garganta no emitía sonido alguno. Ella seguía mirándome, sin parpadear, con esa expresión que no reflejaba ninguna emoción humana. Era como mirar a algo que había dejado de ser persona hacía mucho tiempo, algo que existía en un lugar entre la vida y la muerte. Entonces, muy lentamente, ella levantó su brazo. Su mano era delgada, casi huesuda, con dedos largos que parecían demasiado frágiles para ser reales. Con esa mano me señaló hacia adelante, hacia el parabrisas, hacia la carretera. El gesto fue deliberado, insistente, como si me estuviera advirtiendo de algo urgente. Seguí la dirección de su dedo con la mirada, y lo que vi me llenó de un pánico aún mayor que su presencia. El tráiler se había desviado completamente de su carril. Estaba yendo directo hacia el borde de la carretera, hacia el voladero. A solo unos metros frente a mí no había nada más que oscuridad, el vacío del barranco que se tragaba todo. En cuestión de segundos iba a salir disparado por ese precipicio, cayendo quién sabe cuántos metros hacia el fondo rocoso. El instinto de supervivencia se apoderó de mí. Todo pasó en una fracción de segundo, pero se sintió como una eternidad. Agarré el volante con todas mis fuerzas y lo giré bruscamente hacia la izquierda, sintiendo como los músculos de mis brazos se tensaban con el esfuerzo. El tráiler respondió pesadamente. Las llantas chirriaron contra el asfalto. La carga detrás de mí se movió con el cambio brusco de dirección, y por un momento pensé que me iba a volcar. Mi pie buscó desesperadamente el freno y lo pisé a fondo. El camión se sacudió violentamente. Escuché ruidos metálicos, crujidos que venían de la parte trasera. Me aferré al volante tratando de mantener el control, mientras el tráiler patinaba peligrosamente cerca del borde. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logré enderezar el vehículo y detenerlo por completo. Quedé parado ahí, a menos de 2 metros del barranco, con el motor todavía encendido y temblando de pies a cabeza. Me quedé inmóvil por unos segundos, respirando agitadamente, sintiendo cómo el sudor frío me corría por la espalda. Había estado a punto de perder la vida. Si hubiera seguido dormido un par de segundos más, ahora estaría cayendo por ese abismo. La realización de lo cerca que había estado de la muerte me golpeó con una fuerza demoledora. Entonces recordé a la mujer. Volteé rápidamente hacia el asiento del copiloto, queriendo agradecerle, queriendo preguntarle quién era y cómo había entrado a mi cabina. Pero el asiento estaba vacío. Ella había desaparecido. No había absolutamente ningún rastro de que hubiera estado ahí. Pasé mi mano por el asiento, buscando alguna señal, alguna prueba de que no había imaginado todo. El asiento estaba helado al tacto, mucho más frío que el resto de la cabina, pero fuera de eso, no había nada. Miré a mi alrededor desesperado. Revisé el espacio detrás de los asientos, abrí la puerta y bajé para ver si estaba afuera. Nada. La mujer se había esfumado tan misteriosamente como había aparecido. El silencio de la noche me envolvió nuevamente, pero ahora ese silencio estaba cargado de algo más. Algo que no podía nombrar, pero que sentía en cada fibra de mi cuerpo. Las piernas me temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie. El corazón me latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. Sentía náuseas, mareo, un miedo profundo que me apretaba el pecho como un puño gigante. Había visto algo imposible, algo que desafiaba toda lógica y razón. Había sentido la presencia de la muerte misma sentada a mi lado, mirándome con esos ojos sin vida. Me aferré al tráiler para no caerme. Las manos me sudaban a pesar del frío que todavía sentía. Cerré los ojos e hice algo que no hacía desde que era niño. Me persigné. Hice la señal de la cruz sobre mi pecho y recé una oración, encomendándome a Dios, pidiéndole protección, agradeciéndole por seguir con vida. No soy una persona especialmente religiosa, pero en ese momento necesitaba aferrarme a algo. Necesitaba creer que había algo más grande que yo cuidándome. Me quedé ahí parado junto a mi tráiler durante varios minutos, tratando de calmarme, tratando de procesar lo que acababa de vivir. La carretera estaba completamente desierta.
No había pasado ningún vehículo en todo ese tiempo. Era como si estuviera completamente solo en el mundo, solo con mis pensamientos y el eco de esa experiencia aterradora. Finalmente reuní el valor suficiente para volver a subirme a la cabina. Esta vez el frío había desaparecido. La temperatura era normal. La radio seguía encendida, pero ahora sí sonaba música, una canción ranchera que se escuchaba clara y sin interferencias. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que sí había pasado. Lo había vivido, lo había sentido en cada célula de mi cuerpo. Arranqué el tráiler con manos temblorosas y continué mi camino. Pero ahora iba completamente despierto. El cansancio había desaparecido por completo, reemplazado por una mezcla de adrenalina y miedo que me mantenía en estado de alerta máxima. Cada sombra en la carretera me hacía saltar. Cada curva la tomaba con extremo cuidado. Tardé el doble de lo normal en bajar, la Rumorosa, pero llegué a Tijuana sano y salvo cuando empezaba a amanecer. Entregué la carga como estaba acordado. El cliente comentó que me veía terrible, que parecía que había visto un fantasma. No supe qué responderle. Simplemente me fui a un hotel, me encerré en la habitación y dormí durante casi 18 horas seguidas. Cuando desperté, lo primero que hice fue buscar información sobre la Rumorosa en internet. Lo que encontré no me sorprendió, pero sí me confirmó lo que ya sospechaba. Había docenas, cientos de historias similares a la mía, personas que habían visto apariciones en esa carretera. Muchos hablaban específicamente de una mujer de blanco que se aparecía a los conductores. Algunos decían que los asustaba, otros que los ayudaba. Había relatos de accidentes terribles que habían ocurrido ahí a lo largo de los años. Decenas de personas habían perdido la vida en esos barrancos, cayendo por esas curvas traicioneras. El lugar tenía una reputación bien ganada de estar embrujado, de ser un sitio donde el velo entre nuestro mundo y algo más allá era delgado. Leí testimonios de otros traileros que juraban haber vivido experiencias similares. Algunos habían sido despertados por voces misteriosas justo a tiempo para evitar accidentes. Otros hablaban de presencias que sentían en sus cabinas durante la noche. Había incluso fotos borrosas que supuestamente mostraban figuras extrañas en esa carretera, aunque era imposible saber si eran reales o falsas. Han pasado ya varios meses desde aquella noche. He vuelto a pasar por la Rumorosa en otras ocasiones, porque es parte de mi ruta habitual. Cada vez que llego a ese tramo de carretera, siento cómo se me eriza la piel. Los recuerdos regresan con una nitidez dolorosa. Vuelvo a ver esos ojos hundidos mirándome, esa mano huesuda señalando hacia el peligro, esa presencia fría y tenebrosa sentada a mi lado. Pero junto con el miedo, también siento algo más. Siento gratitud. Porque sea lo que sea que vi esa noche, sea lo que sea esa mujer de blanco, me salvó la vida. Si no me hubiera despertado en ese momento preciso, ahora estaría muerto en el fondo de ese barranco. Mi familia estaría llorando mi pérdida. Mis hijos habrían crecido sin padre. Todo habría terminado ahí, en esa curva oscura de la Rumorosa. A veces me pregunto quién era ella. Si fue el espíritu de alguien que perdió la vida en esa misma carretera. Si fue un ángel guardián tomando una forma que pudiera advertirme del peligro. O si fue algo completamente distinto, algo que mi mente no puede comprender. Nunca tendré respuestas a esas preguntas. Lo único que sé con certeza es lo que viví, lo que sentí, y el hecho innegable de que sigo vivo gracias a esa aparición. Ahora cuando paso por ahí, bajo la velocidad más de lo necesario, mantengo los ojos bien abiertos, y en mi mente, siempre le doy las gracias a ese fantasma que apareció en mi cabina aquella noche macabra. Le agradezco por despertarme, por señalarme el peligro, por darme una segunda oportunidad, porque gracias a ella estoy aquí, contando esta historia, advirtiendo a otros de los peligros de dormir al volante y de subestimar los misterios que guardan ciertas carreteras. La Rumorosa sigue ahí, con sus curvas peligrosas y sus barrancos profundos. Y yo sigo pasando por ella, respetándola, temiéndola, pero también agradeciéndole, porque en esa carretera maldita, en medio de la noche más oscura, algo inexplicable me salvó de una muerte segura.
y eso es algo que llevaré conmigo hasta el último de mis días.